¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía, y en el día de hoy, como habréis podido leer en el título, vamos a estar haciendo una pequeña review sobre los Nanlite PavoTube 215C, ¿vale? Lo primero de lo que vamos a hablar, que no le voy a dar mucha importancia, pero es al packaging, ¿vale? Lo primero, bueno, pues te viene en una bolsa. Yo tengo los de 75 centímetros, ¿vale? Y bueno, pues la bolsa, la calidad de los materiales es bastante buena, bastante robusta, parece guay con estos asas para agarrar, pero bajo mi punto de vista no es perfecta. ¿Por qué? Bueno, pues realmente yo la idea que tengo es cuando voy a hacer ciertos rodajes en vídeo, que no me puedo llevar las luces principales que tengo, como la que me está iluminando, porque ocupan mucho y en la moto no soy capaz de transportarlas, porque bueno, tendría que hacer una mochila de 45 kilos y no me interesa, porque bueno, realmente es peligroso en la moto. Me hubiese gustado que viniera pues con una pequeña cinta, que lo terminaré haciendo enganchada de lado a lado, que me permita ponérmelo como si fuera una bandolera a la espalda, ¿vale? Pero bueno, pues realmente bueno, no es un fallo catastrófico, pero sí que lo terminaré haciendo. Y nada, pues lo que vamos a ver es, bueno, pues un poco el tubo, porque realmente en este paquete vienen dos, ¿vale? Lo voy a abrir. Realmente esto es el tubo en sí, ¿vale? Es bastante largo, da una cantidad de luz que me sorprendió, porque ya lo he utilizado para grabar bueno, pues en un vídeo que tengo sobre un barista haciendo café, y la verdad que para dar luz ambiente viene muy bien, para sobre todo dar la tonalidad que tú quieres al vídeo, porque con los focos que tengo principales no puedo cambiar la temperatura del color del vídeo, y sin embargo con estos puedo elegir, bueno, pues tanto el color o como la temperatura de color, etc, ¿vale? La calidad de materiales de construcción parece bastante nice, ¿vale? Tiene una capacidad de batería de 14,8 voltios. Esto quiere decir realmente, bueno, pues que la duración máxima, pues las especificaciones del cliente son 2 horas a máxima potencia. Realmente a máxima potencia encendidos aguantarán. A mí me aguantaron el otro día 1 hora y algo, y realmente, bueno, pues lo que pasa siempre con todas las baterías, pero lo bueno que tienen es que se pueden utilizar enchufados a la corriente. Esto quiere decir que, pues si tenemos un enchufe cerca o tenemos la posibilidad de que no vamos a mover los tubos, podemos enchufarlos a la corriente y trabajar directamente con ellos enchufados a la corriente, y pues no tener que andar preocupándonos de pues el tema pues obviamente de cuánto me va a aguantar la batería, y estar pendiente de tengo que apagarlo entre parón y parón para que no se me descargue la batería, ¿no? Y bueno, bueno, es carga rápida, no tarda realmente nada en cargar. Yo los he cargado hace un rato, pues los traía descargados, y aproximadamente en 1 hora ya están cargados al 100%. Y nada, no lo vamos a dilatar más. Lo único que voy a hacer es, bueno, aquí tenemos el botón de on y off, ¿vale? Realmente yo los voy a encender, los voy a conectar directamente al móvil a través de la aplicación por el Bluetooth, y vamos a estar viendo un poco los modos que tiene y para qué los utilizo yo, ¿vale? Bueno, pues como veis, ya tengo la aplicación pues abierta aquí. La podréis estar viendo por esta parte de aquí, y bueno, pues tengo los dos tubos conectados a mi aplicación, y bueno, pues como lo vais a ver en la pantalla, uno está encendido y el otro no, ¿vale? Lo único que nos indica aquí en esta primera pantalla, que yo lo que he hecho ha sido crear una escena, ¿vale? Que la aplicación te lo pide realmente, que crees una escena y que metas todos los tubos que tú necesites, el tipo de luminaria que sea de Nanlite dentro de esa escena, y poder controlarlos así todos dentro de una misma escena, ¿no? Entonces, realmente aquí nos indica el nivel de batería de los tubos, ¿vale? Y si yo le doy a encender, que es a la bombillita, como podéis observar, pues se ha encendido, ¿vale? Si le doy otra vez a la bombillita, se me apagan, ¿vale? Y me quedo con la luz existente, ¿vale? Me voy a quedar solo con uno, y voy a enseñaros el resto con el que tengo aquí, ¿vale? ¿Qué me gusta de esta posibilidad que nos ofrece Nanlite? Bueno, pues a través de la aplicación puedo controlar todo, y no tengo que estar pues pendiente de esta mini pantalla, ¿vale? Que lo podéis estar observando aquí. A través de esta mini pantalla yo no me entero de nada, y no me gusta realmente tener que andar pensando en navegar entre menús en una pantalla súper pequeña, teniendo la posibilidad de hacerlo con el teléfono móvil, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a entrar directamente en el tubo, y vamos a ver que estoy en el modo HSI, ¿vale?
¿Qué es este modo? Bueno, pues realmente es en el cual seleccionamos el color de nuestro tubo. Y algo súper guay es, bueno, para mí, es que en apenas un segundo podemos mover el tubo, o sea, el color que queremos de nuestro tubo, y nos lo va a ver cambiado a la perfección, ¿vale? Entonces, no tarda nada en seleccionar el este. Como podéis haber visto, si habéis visto el último vídeo que he subido, que es de, bueno, pues un barista, que queríamos una tonalidad verde en toda la escena, entonces me llevé el foco que tengo aquí puesto como principal y me llevé los dos Nanlite y, bueno, pues estuve iluminando de color verde porque la esencia del vídeo era vender el café pistacho, entonces el pistacho de color verde, y queríamos tener pues una tonalidad un poco verdosa en el vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo con esto puedo seleccionar como yo quiera la tonalidad del foco y utilizarlo en este caso para hacer luz ambiente, pero se podrían utilizar perfectamente para hacer bueno, pues una iluminación principal con estos focos que son bastante portables, quitando el tema de, pues obviamente, si los quiero mover con una moto, no estoy en la posibilidad de hacerlo ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, podemos a ver los otros modos que tenemos. Modo CCT, ¿vale? Que viene a ser el modo normal, en el cual seleccionamos el valor pues, de la intensidad del foco, ¿vale? Si lo bajo al 10% me da muy poquita intensidad, lo subo al 50%, veis como ya de repente está más iluminado, y si me voy al 100%, pues realmente me da toda la potencia que tenga el tubo, ¿vale? ¿Y qué es el CCT? Bueno, pues el valor de los grados Kelvin, ¿vale? Fijaos, si yo lo pongo en 2700 Kelvin, tengo una luz cálida, una luz día, ¿vale? Si lo voy subiendo, ¿vale? Para que veáis, tengo en 7500 una luz pues súper fría, como si fuera de interior, ¿vale? Entonces, bueno, pues me permite variar entre los Kelvin. Por ejemplo, ¿esto para qué viene bien? Bueno, pues realmente viene bien porque si yo tengo que machear el grado de temperatura de la luz que tengo, por ejemplo, principal con la luz que tengo en los Nanlite, bueno, pues lo único que tengo que hacer es saber a cuánta temperatura de color está trabajando el foco principal y a cuánta temperatura le tendría que poner en el Nanlite, ¿no? Si, por ejemplo, este foco, el que tengo principal, trabaja a 4500 Kelvin, lo único que tendría que hacer es ponerle 4500 Kelvin en el foco y ya estarían igualadas las temperaturas de color, ¿vale? Más modos, bueno, pues tiene un modo efecto que es un poco, bueno, está bien que esté dentro y realmente mola. Yo realmente todavía no lo he utilizado, ¿vale? Pero bueno, pues tenemos dentro de esta opción, ¿vale? Diferentes efectos, ¿vale? En el cual podemos ponerle pues todo lo que viene. Por ejemplo, aquí me aparece coche policía. ¿Vale? Es un poco, bueno, pues si queremos hacer una escena en la que queramos simular que a un personaje, como me está dando a mí ahora la luz de policía, le está dando y no tenemos la sirena del policía, bueno, pues podemos ponerle el foco y simularlo perfectamente con esto, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos modo flash, ¿vale? ¿Y qué le podemos hacer? Bueno, pues cambiar los intervalos, ¿vale? Si le pongo intervalo de 10 segundos, tardará 10 segundos en hacer el flashazo, ¿veis? Si le pongo 0,1, fijaos, no para, no para quieto, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos un montón de flashes, o sea, de posibilidades, ¿vale? Modo fuegos artificiales, soldar, explosión, bombilla mala, por ejemplo, todos hemos visto, bueno, pues la típica escena de que, bueno, pues de miedo, que está caminando por un pasillo mal iluminado y se ve un foco que de repente se enciende y se apaga, ¿vale? Si yo apagase pues el foco principal, se vería, ¿no?, un poco tenue y veríamos, pues bueno, como si estuviera pues, rota una bombilla, ¿no?, desde arriba. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos modo vela, ¿vale? Si queremos simular, bueno, pues que le está dando la luz de una vela o de una chimenea que está encendida y demás, bueno, pues le pondríamos este efecto y podríamos, pues, configurarlo un poco a nuestro gusto, ¿vale? Y bueno, pues si el fuego estuviera un poco más activo, pues le subimos la velocidad, ¿vale? Y si estuviera menos activo, pues podemos ir jugando, ¿vale? Pero esto
viene bien porque, bueno, pues siempre está bien tener pues esta posibilidad, ¿no? de tener todos estos efectos que, bueno, pues según vaya avanzando la tecnología, pues se irán mejorando y demás y, pues iremos teniendo cada vez más efectos y más posibilidades de hacer en producciones budget, por así decirlo, low cost, tendremos la posibilidad de hacer mejores efectos y trabajar pues como si pareciera más profesional, por así decirlo. Así que nada, esto es un poco todo por hoy. Realmente los he utilizado un par de veces, no estoy 100% familiarizado con los tubos, pero creo que es una gran adquisición por el precio que tienen. Realmente no me voy a meter mucho en hablar del precio porque tenemos un montón de posibilidades, tenemos Godox, tenemos Nanlite, tenemos un montón de John Nuo, creo que tiene otros por ahí, tenemos un montón de posibilidades, la verdad que todos son muy parecidos, todos están muy parecidos en cuanto al mismo rango de precio. Si nos vamos a unos Astera, obviamente nos estamos subiendo la parra. ¿Por qué? Porque son tubos profesionales, ¿no? Esto estamos hablando que es nivel gama media alta, entonces para el precio que tienen, en este caso, a mí me parece que están muy logrados y que para mí va a ser una herramienta que voy a ir utilizando cada vez más. De hecho, todos los vídeos que grabe a partir de ahora en exterior, o sea, en exterior me refiero, todos los vídeos que grabe pues de cóctel, de café, de un bar, de un restaurante que bueno, pues que sean escenas de luminosidad controlada, me los voy a llevar y estarán dentro de, pues obviamente, mi cartera y pues estaré haciendo pues uso de ellos porque realmente considero que va a ser una gran pieza elemental en mi equipo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.